Bien, nos encontramos en TV Al Paso, en este caso con una invitada muy especial, fundamentalmente teniendo en cuenta la fecha, ¿no? Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy está con nosotros Eva Leruc, que ha venido justamente para hablarnos acerca de su historia, que mucha gente del departamento de San Martín, de la zona este, ya debe conocer, pero es importantísimo siempre recordarlo, ¿no, Eva? Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Ya la verdad que es como que me siento como en casa porque siempre me están convocando y celebro que ustedes hagan esto de justamente desde un día nacional para recordar frente a muchas cosas que parecieran que están reviviendo, como hablábamos después fuera de cámara, que hay muchas cosas que nos están remitiendo a épocas pasadas, donde pensamos que el nunca más se había hecho carne y pareciera que no. Así que está bueno no olvidarse, ¿no?, de esto. Bueno, contanos un poquito cómo es tu historia, ¿no? La historia, en este caso, de tus papás. Vos sos hija de desaparecidos. Para aquella gente que por ahí todavía no ha escuchado esta historia, fundamentalmente los más jóvenes, que es importante también llegar a ellos. Bien, bueno, he venido varias veces y lo he contado. Básicamente mis papás eran militantes políticos, los dos, que al principio empiezan en la JP y luego siguen su militancia en Montoneros. Los dos eran muy jóvenes. Hace poco, por ejemplo, pude tener la gracia de estar con gente que había sido compañera de teatro de mi papá. Mi papá era una persona como muy inquieta culturalmente, intelectualmente hablando. Siempre leía mucho y hacía teatro. En este grupo de teatro, donde está Aristides Vargas, que es un gran director de teatro muy reconocido, que incluso ha trabajado en Vendimia, bueno, contaban que mi papá hacía teatro hasta que un día les dijo que en realidad él estaba necesitando como otros caminos, otras respuestas, y esas respuestas estaban dentro de lo que era el mundo de la política. Empieza a militar muy joven, igual que mi mamá. Mi mamá había sido estudiante en el Colegio San Vicente y en esa época, cuando salían de la secundaria, tenían el título de maestras nacional, las famosas maestras nacionales. Entonces ella se había recibido como maestra y también con muchas ganas de militar políticamente. Los dos eran hijos de trabajadores, o sea, mis abuelos no eran gente que tuviera mucho dinero ni nada por el estilo, así que el mundo del trabajo siempre había estado presente. Y sí también eran jóvenes, como muchos jóvenes de la generación del 60 y del 70, que tenían esto, ¿no?, como muchas inquietudes y sobre todo por cambiar muchas situaciones de desigualdad que en ese momento se veían. Estamos hablando de la década del 60 y el 70. Yo siempre digo, si hubiesen vivido la época de los 90, no sé ¿Qué hubiese pasado? qué hubiese pasado, pero como que ellos estaban combatiendo o estaban de alguna manera tratando de cambiar una situación de injusticia que no llegaba ni por asomo a ser lo que fue en los 90 y lo que es hoy día, digamos, ¿no? Una situación donde se han exacerbado las brechas entre ricos y pobres, donde el tema de los derechos, bueno, hace poquito, también lo charlábamos fuera de cámara, nos han pisoteado los derechos a los trabajadores de la educación. Es decir, todo lo que se ha logrado durante tantos años, con lucha, con esfuerzo, parece que los gobiernos hoy por hoy, gobiernos democráticos, o que al menos se dicen democráticos, desconocen esos derechos, desconocen esa lucha y están avasallando. Sinceramente, bueno, es doloroso ver cómo se están llevando puesto casi todo, siendo en teoría democráticos y habiendo sido elegidos por el pueblo, bueno, se olviden del pueblo. Con estas inquietudes, bueno, ellos empiezan a militar. También, bueno, lo que fue el contexto de la década del 60 y el 70 es bastante particular porque era un contexto donde en toda América Latina estaba como movimientos estudiantiles, movimientos populares, movimientos obreros, movimientos políticos. Había como un clima de efervescencia. Sumado a esto, muchos acontecimientos, digamos, internacionales, como había sido la Revolución Cubana, el Mayo francés, alentaban a lo que era esto de que, bueno, de que los cambios parecía que eran muy posibles, o que si la podían gente, lograrse, exacto, ¿no? que Si se se podía movían. lograr, que si las clases populares, que si el movimiento obrero, estudiantil, campesino, intelectual, se metían y participaban activamente en la política, que los cambios eran posibles. En ese contexto y con lo que charlábamos también fuera de cámara, bueno, así como dentro de los sectores populares y las clases populares, los sectores intelectuales ven que el cambio es muy factible, la reacción, digamos, dentro de los sectores financieros, de los sectores empresariales, también empezaron como a ver que si no tomaban el toro por las astas, de alguna manera se le iban las cosas de las manos. En ese contexto surge lo que es el Plan Cóndor, que era el Plan Cóndor, eran
las dictaduras trabajando de forma mancomunada, por así decirlo, dentro de lo que era por lo menos el Cono Sur, ¿sí? El Cono Sur de América Latina. Estados Unidos los prepara a todos estos militares en lo que es la Escuela de las Américas, que era, digamos, como una especie de entrenamiento y adoctrinamiento también en técnicas de cómo combatir al enemigo. La Escuela de las Américas se basaba fuertemente en todo lo que fue la doctrina de seguridad nacional, que marcaba que el enemigo no estaba fuera de los países, sino que el enemigo estaba dentro. ¿Quién era el enemigo? Todo aquel que no acatara el orden que iban a establecer o el orden que querían establecer. Y bueno, las técnicas en las cuales los preparaban a los militares en la Escuela de las Américas tenía que ver con conseguir información, con combatir al enemigo a como diera lugar. Y entre esas técnicas figuraban la tortura y la desaparición, que, digamos, se inaugura esto de la desaparición porque en otros lugares donde también habían habido ejemplos de esto de combatir al enemigo, como había sido Angola en Francia, digamos, la participación francesa en Angola, no se desaparecía gente. Directamente, bueno, sí existía la tortura, o de hecho existió y está documentado en informes que después han sido presentados, pero no desaparecían gente. Las dictaduras latinoamericanas de alguna manera como que lo inauguran a esto. Y la Argentina todavía más. Entonces, en ese contexto, todo aquel que no se sometía al orden que establecía la dictadura, porque habían, digamos, de hecho, desde el Ministerio incluso de Educación de la Nación, se emitían todo el tiempo como leyes, ordenanzas, reglamentos, de cómo debía ser un alumno, cómo debía ser un maestro, cómo debía ser un docente. O sea, como que estaba todo muy pautado. Cualquiera que estuviera fuera de esas pautas. Exacto. Cualquiera que estuviera fuera de esas pautas, cualquiera que no se amoldara a esas pautas, pasaba a ser inmediatamente un enemigo. De hecho, si uno toma los informes que después se elaboran cuando vuelve la democracia en el 83 para esta parte, es decir, el informe que después se conoció como el Nunca Más, que es el que elabora la CONADEP, que es la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas, la mayoría, si uno encuentra esos archivos y uno ve esos archivos, la mayoría de los que desaparecen eran estudiantes, jóvenes profesionales, sobre todo los abogados que presentaban los habeas corpus de los que habían desaparecido, obreros, sindicalistas, gremialistas, son la mayoría o el grueso de los desaparecidos. Y un rango de gente muy joven. La mayoría de ellos tenían menos de 30 años. Son contados los casos, sobre todo en el caso de los dirigentes sindicales, que tenían por ahí 40 años. Pero la mayoría de los desaparecidos tienen entre 16 y 25 años, que son las edades que tenían mi mamá y mi papá al momento de que desaparecen y el caso de mi papá que lo matan, 25 y 26 años. Bien. Y bueno, y ellos desaparecen en San Juan, o sea, a mi papá lo matan en San Juan en un operativo del ejército y mi mamá desaparece en San Juan. Pero por los juicios y las investigaciones que se hizo tiempo después, con todo lo que son la investigación de los juicios de lesa humanidad, que son causas que no prescriben, ¿qué quiere decir? Que por más que hayan pasado 20, 30, 40 años, la causa sigue abierta, hasta que se resuelve y se investiga. En las últimas investigaciones, en los juicios en la Cámara Federal de acá de Mendoza, por testimonios también de sobrevivientes, nos encontramos con que mi mamá habían tenido presa o había estado un tiempo detenida, también de manera clandestina, en Papagayos, que es uno de los centros clandestinos que tuvo Mendoza. Hasta ahí es donde tenemos información. Bien. Bueno, siguen los juicios, siguen las causas. Tal vez en algún nuevo testimonio podamos saber, bueno, qué pasó de ahí desde su último, o por lo menos el último destino donde se la ve con vida es Papagayos. Y bueno, al momento de la desaparición mi mamá tenía 26 años. Bien. Bueno, si hablamos un poco de lo que es la política y cómo se han trabajado los juicios de lesa humanidad en los últimos años, debemos decir que el pasado gobierno hizo mucho hincapié en esto también, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, en tratar de resolver aquellos casos de los desaparecidos. Sí, la verdad que, bueno, lo hablábamos recién fuera del micrófono, me preguntaba tu compañero, ¿qué significaba esto de la desclasificación de los archivos? ¿No? Bueno, la desclasificación de los archivos significa que muchos de los operativos que se hicieron, sobre todo los operativos, lo que se conoce como las famosas patotas, que eran los Falcón Verdes con gente que estaba encapuchada o gente que no se identificaba como parte de las fuerzas, pero que después en los juicios se vio que eran los famosos grupos de tarea, no era azaroso, o sea, está documentado. Habían listas donde figuraba cuándo iba a ser el operativo, qué día, dónde, quiénes iban a participar,
quién firmaba ese operativo, quién firmaba la orden, porque bueno, se Exacto. hacía de manera clandestina. Pero esto no quiere decir que, por más que fuera clandestino, no estuviera documentado. Está documentado. Lo que se pide con la desclasificación de los archivos es que las Fuerzas Armadas entreguen los archivos donde justamente están los operativos, quiénes los hacían, quiénes firmaban, quiénes participaban y quiénes eran las víctimas. Sucedió lo mismo, por ejemplo, saltando de fechas, pero en la Alemania nazi, todo lo que se conoce como el operativo de Noche y Niebla, es lo mismo, o sea, no es que se tomaba a cualquiera, habían listas con los nombres de las personas que tenían que ser llevadas a los campos de concentración, que justamente cuando Hitler se ve rodeado, el decreto de Noche y Niebla lo que dice es que esos archivos tienen que ser quemados, porque si llegaban a caer en manos de los aliados, quedaba claro cuál había sido el actuar de las fuerzas, que de las SS nazis. Es toda una organización que se llevó adelante para justamente poder... Y en el caso de la Argentina lo mismo, o sea, y esto en el caso de la Argentina, pero si se pudiera elaborar, o si realmente las Fuerzas Armadas de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, entregaran los archivos, se vería cómo cruzaban información y cómo estaban trabajando de manera mancomunada, es decir, que un plan orquestado, digamos, saliendo de las fronteras de lo nacional. Que hoy en día, por eso digo tristemente, es un día que la verdad que no solamente hay que recordar estos sucesos para que realmente no vuelvan a pasar, aunque estamos viendo con preocupación desde no solamente los organismos de derechos humanos, sino también desde algunos centros de investigación, desde los mismos medios de comunicación, aquellos medios que no se plegan, digamos, a este discurso homogéneo, que hay algunas prácticas que vuelven, esto de la censura, esto de sacar gente, digamos, del aire, como son artistas, periodistas. Digo, esto está volviendo y lo más preocupante es que es en una democracia. Entonces, no solamente que hay que recordar para que no vuelva a pasar, sino que encima que hay que recordar que el que nos está visitando, entre comillas, hoy día, que es el presidente de los Estados Unidos, no hay que olvidar que Estados Unidos no solo fue cómplice, sino que fue el que orquestó y organizó lo que fue, a través de las Escuelas de las Américas, todos los golpes que se dieron en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Perú. Digo, trabajaban de manera mancomunada. Y que hoy Obama diga muy suelto de cuerpo que va a ir a visitar las tumbas de los desaparecidos, bueno, habría que decirle al presidente Obama que si las encuentra las tumbas que nos avisen, porque hace 40 años que estamos buscando esas tumbas. Exactamente. Tal vez él las conoce o tenga información, sería bueno que la diera.